Buenas tardes. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre el tema de cobranza coactiva. La cobranza coactiva vinculada al tema de los embargos en formas de retención bancaria. En este supuesto vamos a empezar a definir el tema de la naturaleza, ¿no?, de un procedimiento de cobranza coactiva. La teoría general del proceso en derecho se sabe de que existen tres mecanismos de solución de conflictos: el mecanismo de la autotutela, el mecanismo de la autocomposición y la heterocomposición. En el mecanismo de la autotutela lo que hace o lo que se trata de ver aquí es que la justicia se hace por mano propia, ¿no? No hay ninguna intervención de nadie, de ningún tercero, y es aquí una de las partes en conflicto que trata de tomar la justicia sin necesidad de recurrir a ningún tercero, ni a llegar a ningún acuerdo con la otra parte. En la autocomposición sí existe un acuerdo entre ambas partes y mediante ese acuerdo se soluciona el conflicto. En el caso de la conciliación, por ejemplo, tenemos acá. Y en la heterocomposición, que es el tercer mecanismo de solución de conflictos, sí hay un tercero que es independiente a las partes en conflicto, que es el que da solución al conflicto de intereses. En este caso tenemos en el proceso judicial, ¿no?, donde hay un juez que interviene y da solución al conflicto. En el caso de la autotutela, como he indicado, acá se hace la justicia por mano propia, en sentido de que no se llega y no se recurre y no es necesario recurrir a un órgano jurisdiccional para hacer el cobro de las pretensiones que pueda tener. En este caso, la administración pública, en este caso SUNAT, tiene esta facultad de autotutela ejecutiva, en el sentido de que para efectuar el cobro de estas deudas tributarias no necesita recurrir a algún órgano jurisdiccional. SUNAT, mediante el ejecutor coactivo, que viene a ser el funcionario encargado del cobro de estas deudas, satisface, ¿no?, este crédito a favor del fisco, y de esa manera, mediante un procedimiento, se da inicio al cobro de la misma, y inclusive tiene las facultades de poder trabar medidas cautelares. En este caso, el procedimiento de cobranza coactiva, en el caso de SUNAT, se inicia con la notificación de una resolución coactiva, ¿no?, que se emite, lo hace el ejecutor coactivo, y donde da un plazo de 7 días hábiles para que pueda el deudor tributario cancelar de manera voluntaria la obligación tributaria, ¿no? Pasados los 7 días hábiles, según la misma resolución, según el Código Tributario, lo que se da es que el ejecutor tiene la facultad discrecional de poder trabar alguna medida cautelar, ¿no?, las medidas de embargo que conocemos. Pueden ser en forma de intervención, en forma de retención, embargos en forma de inscripción, etc. Aquí hay que determinar bien que para poder iniciar un procedimiento de cobranza coactiva hay que tener una deuda exigible en cobranza coactiva, la regla general, ¿no? Esto significa que podemos diferenciar aquí lo que es una deuda exigible y de lo que es una deuda exigible en cobranza coactiva. Una deuda exigible es aquella que, habiendo pasado el plazo para poder declarar y pagar los tributos de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales, para el caso de deuda determinada por el deudor, por el tributario, ya se convierte en exigible, ¿no? Exigible, esa es la primera etapa, se podría llamar así. ¿Cuándo se da exigible en cobranza coactiva? Ese es un momento posterior. Tenemos causales, por ejemplo, de acuerdo al artículo 115 del Código Tributario, donde señala cuándo una deuda exigible es exigible en cobranza coactiva. Por ejemplo, la notificación de las resoluciones de multa y determinación notificadas conforme a ley y habiendo vencido el plazo para que sean reclamadas, se convierten en exigibles en cobranza coactiva. O la notificación de las órdenes de pago conforme a ley, habiéndose notificado al día del siguiente, ya es exigible en cobranza coactiva. Y eso es importante porque ya cuando es exigible en cobranza coactiva se puede dar inicio a las acciones de coerción, al inicio del procedimiento de cobranza coactiva, ¿no?, mediante la notificación de la resolución de ejecución coactiva. Ahí ya tenemos el inicio de este procedimiento, ¿no?, donde se da un plazo de 7 días hábiles
para poder cancelar las deudas tributarias. Si no se cancelan esos 7 días hábiles, como se indicó, viene el tema de los embargos. La modalidad más usada en este caso es el embargo en forma de retención bancaria, ¿no? Hay otras modalidades como ya lo indiqué, pero esta es la más usada. Este procedimiento de embargo en forma de retención bancaria, básicamente lo que hace SUNAT mediante el ejecutor coactivo es notificar por medios electrónicos a los bancos de esta resolución de embargo, habiendo vencido los 7 días hábiles que, como he mencionado. En esta resolución de retención bancaria notificada por medios electrónicos, se le da al banco o bancos del Sistema Financiero Nacional para que comuniquen los montos que tenga el deudor tributario en sus cuentas. Con esa información, el ejecutor coactivo notifica otra resolución que se llama de entrega de montos retenidos, donde nuevamente le dan al banco 5 días hábiles para que pueda entregar los montos retenidos que disponga el ejecutor coactivo, mediante un cheque, por ejemplo, ¿no? En este caso, lo que hace el auxiliar coactivo es acercarse al banco a recoger el cheque y ingresarlo al sistema de SUNAT. De esta manera, las deudas que estén en cobranza coactiva se van a cancelar, deudas tributarias, tributos, multas, costas también. Una vez cancelada la deuda tributaria y las costas, lo que hace es emitirse una resolución de levantamiento de embargo. Con esa resolución de levantamiento de embargo, ella culmina y concluye el procedimiento de cobranza coactiva respecto de esas deudas. También se sabe que SUNAT puede embargar las cuentas de remuneraciones, las cuentas de haberes. Se ha dado esos casos. En este supuesto hay que tomar en cuenta de que aquí básicamente puede darse este caso cuando se trata de personas naturales que han tenido negocio y que posteriormente o a la par han sido trabajadores dependientes de alguna empresa, en la cual tiene pues una cuenta de remuneraciones. En este caso, lo que SUNAT, cuando se ha embargado esas cuentas, los contribuyentes se quejan por este motivo. Lo que hace aquí es pensar en el artículo 648 del Código Procesal Civil. En ese artículo 648, numeral 6, indica taxativamente que las remuneraciones y pensiones de los trabajadores son inembargables hasta 5 unidades de referencia procesal. El exceso de este límite es embargable, pero solo una tercera parte. Una referencia procesal es el 10% de la UIT, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, si bien es cierto, la regla general dicta que en el caso de cuenta de remuneraciones es inembargable, pero hay ciertos límites. Si es posible embargarse pasado el límite de los 5 URPs, solamente respecto a ese exceso, la tercera parte. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Finalmente quería hacer la precisión, ¿no? El caso de el procedimiento de cobranza coactiva y de lo que se conoce como el ingreso como recaudación, que los suscriptores también nos consultan cuál es la diferencia entre ambos procedimientos. Como hemos visto, en el procedimiento de cobranza coactiva se inicia con una resolución de ejecución coactiva. Normalmente, ¿no? Sabemos que también existen lo que se llama medidas cautelares previas, que previo al inicio del procedimiento de cobranza coactiva se puede atrabar una medida cautelar previa, pero esa es la excepción. La regla general es que en una cobranza coactiva se inicia con una resolución de ejecución coactiva y respecto de una deuda exigible en cobranza coactiva, que tenga la calidad de exigible en cobranza coactiva, de acuerdo al artículo 115 del Código Tributario. En una causal de ingreso como recaudación, lo que hace SUNAT es tomar dinero de la cuenta del Banco de la Nación de detracciones e ingresarlo al fisco cuando tenga causales establecidas en el Decreto Legislativo 940. Hay causales específicas por las cuales se toma ese dinero y se ingresa al fisco. Los procedimientos son distintos, ¿no? Un procedimiento de cobranza coactivo está regulado por las normas del Código Tributario. En el procedimiento de ingreso como recaudación, su impugnación, por ejemplo, de la resolución de ingreso como recaudación, es aplicando las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Este procedimiento es distinto totalmente, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, son distintas naturalezas, pues, ¿no? Una naturaleza tributaria, otra administrativa. Finalmente, hay que tener en cuenta esto porque también esta cuenta de detracciones
podría ser pasible de un procedimiento de cobranza coactiva. Es ahí quizás donde puede generarse la confusión, porque según el artículo 9 del decreto legislativo 940, indica que también si es que hay deudas tributarias en cobranza coactiva, se pueden trabar medidas de embargo, ¿no? Entonces, quizás ahí hay una confusión. El procedimiento de ingreso como recaudación no es igual que el procedimiento de cobranza coactiva. Eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, eso sería lo último que tenía que decirles y agradecerles por haberme escuchado en este tema, ¿no? Que es tan importante saber la naturaleza del embargo en forma de retención y las diferencias entre el ingreso como recaudación y un procedimiento de cobranza coactiva. Bueno, ante todo, me despido y ha sido un gusto darle esta exposición. Muchas gracias.